Capítulo 11. Después de la escena que había tenido lugar en la sala de fecundación, todos los londonienses de castas superiores se morían por aquella deliciosa criatura que había caído de rodillas ante el director de incubación y condicionamiento, o mejor dicho, ante el exdirector, porque el pobre hombre habría renunciado inmediatamente. Ya no se atrevió a volver a poner los pies en el centro, y le habían llamado el chiste era demasiado bueno para ser cierto padre. Linda, por el contrario, no despertó ningún interés. Nadie tenía el menor deseo de ver a Linda. Decir que era madre era algo peor que un chiste, era una obscenidad. Además, Linda no era una salvaje de verdad. Había sido incubada en un frasco y condicionada como todo el mundo, de modo que no podía traer ideas completamente exóticas. Finalmente, y esta era la razón más poderosa por la cual la gente no deseaba ver a la pobre Linda, había la cuestión de su aspecto. Era terriblemente gorda, había perdido su juventud, tenía los dientes llenos de caries y el rostro abotagado. Y aquel rostro, oh Ford, no se podía ni mirar sin sentir mareos, auténticos mareos. Por todo esto, las personas distinguidas estaban completamente decididas a no ver a Linda, y Linda, por su parte, tampoco tenía el menor deseo de verlas. El retorno a la civilización fue, para ella, el retorno al Soma, brindándole la posibilidad de yacer en cama y tomarse unas vacaciones tras otras, sin tener que volver de ellas con dolor de cabeza o vómitos, y olvidarse de cómo se sentía después de tomar peyote, con un complejo de culpa por haber hecho algo tan vergonzosamente antisocial que nunca más le permitiría llevar ya la cabeza en alto. El Soma no gastaba tales jugarretas. Las vacaciones que proporcionaban eran perfectas. Si el despertar resultaba desagradable, solo era por la comparación con el gozo de la ocasión anterior. La solución era fácil: continuar indefinidamente las vacaciones. Glotonamente, Linda exigía cada vez dosis más elevadas y más frecuentes. Al principio, el Dr. Shaw ponía objeciones. Después le concedió todo el Soma que quisiera. Linda llegaba a tomar hasta 20 gramos diarios. Esto acabará con ella en un mes o dos, le confió el doctor a Bernard. El día menos pensado su sistema respiratorio se paralizará, dejará de respirar, morirá. Y no me parece mal. Si pudiéramos rejuvenecerla, la cosa sería distinta, pero no podemos. Cosa sorprendente, en opinión de todos, porque cuando estaba bajo la influencia de Soma, Linda dejaba de ser un estorbo. John puso objeciones. Pero, ¿no le acorta a usted la vida dándole tanto Soma? En cierto sentido sí, reconoció el Dr. Shaw, pero desde otro punto de vista se la alargamos. El joven lo miró sin comprenderle. El Soma puede hacernos perder algunos años de vida temporal, explicó el doctor, pero piensa en la duración inmensa, enorme, en la vida que nos concede fuera del tiempo. Cada una de nuestras vacaciones de Soma es un fragmento de lo que nuestros antepasados llamaban eternidad. John empezaba a comprender. La eternidad estaba en nuestros labios y nuestros ojos, murmuró. ¿Cómo? Nada. Desde luego, prosiguió el Dr. Shaw, no podemos permitir que la gente se nos marche a la eternidad a cada momento si tiene algún trabajo serio que hacer. Pero con Linda no tiene ningún trabajo serio. Sin embargo, insistió John, no me parece justo. El doctor se encogió de hombros. Bueno, si usted prefiere que esté quejándose y gritando como una loca todo el tiempo. Al fin, John se vio obligado a ceder. Linda consiguió el Soma que deseaba. A partir de entonces, permaneció en su cuartito de la planta 37 de la casa de apartamentos de Bernard, en cama, con la radio y la televisión constantemente en marcha, el grifo de pachuli goteando y las tabletas de Soma al alcance de la mano. Allí permaneció y sin embargo no estaba allí, en absoluto. Estaba siempre fuera,
infinitamente lejos, de vacaciones en algún otro mundo, donde la música de la radio era un laberinto de colores sonoros, un laberinto escurridizo, palpitante, que la conducía a través de unos rodeos inevitables hermosos a un centro brillante de certidumbre absoluta, un mundo en el cual las imágenes danzantes de la televisión eran los actores de un sensorama cantado, indescriptiblemente delicioso, donde el pachulí que goteaba era algo más que un perfume, era el sol, era 1 millón de saxofones, era Popé haciéndole el amor y mucho más, era algo que nunca terminaba. No, no podemos recuperar la juventud perdida, pero me alegro mucho de haber tenido esta oportunidad de ver un caso de vejez en el ser humano, concluyó el Dr. Shaw. Gracias por haberme llamado, y estrechó calurosamente la mano de Bernard. Por consiguiente, era a John a quien todos buscaban. A como a John solo se le podía ver a través de Bernard, su guardián oficial, Bernard se vio tratado por primera vez en su vida no solo normalmente, sino como toda una personalidad. Ya no se hablaba del alcohol en su sangre artificial, ni se burlaban a propósito de su aspecto físico. Henry Foster se deshizo en promesas de amistad. Benito Hoover le obsequió 6 paquetes de soma de hormona sexual para masticar. El subdirector de predestinación vino a mendigarle, casi rastreramente, una invitación para una de sus fiestas. Y en cuanto a mujeres, bastaba que Bernard aludiese a la posibilidad de una invitación para lograr la que quisiera, fuese quien fuese. Bernard me invitó a ver al salvaje el próximo miércoles, anunció Fanny triunfantemente. Lo celebro, dijo Lenina. Supongo que ahora reconoces que estaba equivocada en cuanto a Bernard. ¿No lo encuentras agradable? Fanny asintió con la cabeza. Y debo confesar, agregó, que me llevé una sorpresa muy agradable. El envasador jefe, el director de predestinación, 3 subdelegados auxiliares de fecundación, el profesor de sensoramas del Colegio de Ingeniería Emocional, el decano de la cantoría comunal de Wheatsmith, el supervisor de bocanovskificación. La lista de personajes que frecuentaban a Bernard era interminable. Y la semana pasada fui con 6 chicas, confió Bernard a Helmont Watson. Una el lunes, 2 el martes, otras 2 el viernes y una el sábado. Y si hubiese tenido tiempo o ganas, había al menos más de una docena de ellas que esperaban relacionarse conmigo. Helmont escuchaba alardear en un silencio tan sombrío y desaprobador que Bernard se sintió molesto. «Me tienes envidia», dijo. Helmont negó con la cabeza. «No, solo estoy muy triste. Eso es todo», contestó. Bernard se marchó irritado, y se dijo que no volvería a dirigir la palabra a Helmont. Pasaron los días. El éxito se le subió a Bernard a la cabeza y lo reconcilió completamente, como lo hubiese conseguido cualquier otra droga, con un mundo que hasta entonces había juzgado poco satisfactorio. Desde el momento en que le reconocían a él como un ser importante, el orden de las cosas era bueno, pero ni siquiera reconciliado con él por el éxito, Bernard se negaba a renunciar al privilegio de criticar este orden, porque el hecho de ejercer la crítica aumentaba la sensación de su propia importancia, le hacía sentirse más grande. Además, creía que de verdad que habían cosas criticables. Al mismo tiempo gozaba de veras de su éxito, del hecho de poder conseguir todas las chicas que deseaba, en presencia de quienes con sus visitas al salvaje le hacían la corte. Bernard hacía una asquerosa exhibición de heterodoxia. Todos le escuchaban cortésmente, pero a sus espaldas la gente movía la cabeza. «Este joven acabará mal», decían, y formulaban esta profecía confiadamente
porque se proponían tener todo de su parte para que se cumpliera. La próxima vez no encontrará otro salvaje que lo vuelva a salvar, decían. Pero por el momento, el primer salvaje, valía la pena mostrarse corteses con Bernard. Y como eran corteses, Bernard se creía verdaderamente gigantesco y al mismo tiempo ligero como un suspiro, más ligero que el aire. Más ligero que el aire, dijo Bernard, señalando hacia arriba, como si fuera una perla en el cielo. Alto, muy alto, por encima de ellos, el globo cautivo del departamento meteorológico brillaba, rosado por la luz del sol. Es preciso mostrar a dicho salvaje la vida civilizada en todos sus aspectos, decían las instrucciones de Bernard. En aquel momento le estaban mostrando a vista de pájaro una panorámica de la misma. Desde la plataforma de la torre Charing-T, el jefe de la estación y el meteorólogo residente actuaban en calidad de guías. Pero Bernard llevaba casi todo el peso de la conversación. Con soberbia se comportaba exactamente igual que si hubiese sido como mínimo un interventor mundial que estuviera de visita, más ligero que el aire. El cohete verde de bomba descendió del cielo. Los pasajeros empezaron a bajar. 8 mestizos dravídicos, idénticos, vestidos de color caqui, asomaron por las 8 ventanillas de la cabina. Eran los camareros. 1250 kilómetros por hora, dijo solemnemente el jefe de la estación. ¿Qué le parece, señor salvaje? John lo encontró magnífico. Sin embargo, dijo, Ariel podía poner un cinturón de la tierra en cuantos minutos. El salvaje, escribió Bernard en su informe a Mustapha Montt, muestra sorprendentemente escaso asombro o terror ante los inventos de la civilización. Ello se debe, en parte sin duda, al hecho de que había oído hablar de ellos a esa mujer llamada Linda. Mustapha frunció el ceño. ¿Creerá ese imbécil que soy demasiado tonto para no poder ver escrita la palabra con todas sus letras? En parte, porque su interés se haya concentrado en lo que él llama el alma, que insiste en considerar como algo extremadamente independiente del ambiente físico. Por consiguiente, cuando intenté señalarle que el interventor se saltó algunos párrafos, y cuando se disponía a volver la hoja en busca de algo más interesante y concreto, su atención fue atraída por un párrafo que se antojaba desconcertante. Aunque debo reconocer, leyó, que estoy de acuerdo con el salvaje en juzgar el infantilismo civilizado demasiado fácil, o como dice él, no lo bastante costoso, y quisiera aprovechar esta oportunidad para llamar la atención de su fordería hacia... La ira de Mustapha Montt cedió el paso casi inmediatamente al buen humor. La idea de que aquel pobre diablo pretendiera solemnemente darle lecciones a él, sobre el orden social, era realmente grotesco. El pobre tipo debía de haberse vuelto loco. Tengo que darle una buena lección, se dijo. Después, echó la cabeza hacia atrás y soltó una fuerte carcajada. Al menos por el momento, la lección podía esperar. Estaba ahora en una pequeña fábrica de alumbrado para helicópteros, filial de la Sociedad de Equipos Eléctricos. Les recibieron en la misma azotea. Eran los efectos mágicos que producía en la circular la recomendación del inventor. El jefe técnico y el director de recursos humanos bajaron a la fábrica. Cada proceso de fabricación, explicó el director de recursos humanos, es confiado dentro de lo posible a miembros de su mismo grupo de Bokanovsky. Y en efecto, 83 deltas braquicélafos, negros y casi desprovistos de nariz, se hallaban trabajando en el estampado en frío. Los 56 tornos y mandriles de 4 brocas
eran manejados por 56 gammas aguileños, color de jengibre. En la fundición trabajaban 107 epsilones senegaleses, especialmente condicionados para soportar el calor, 33 deltas hembras de cabeza alargada, rubias de pelvis estrecha, y todas ellas eran 1,69 m de estatura, con diferencias máximas de 20 milímetros, cortaban tornillos. En la sala de montajes, los dínamos eran ocupados por dos grupos de enanos de gammas. Los dos bancos de trabajo alargados estaban situados uno frente al otro. Entre ambos reptaba la banda sin fin con su cargo de piezas sueltas. 47 cabezas rubias se alineaban frente a los 47 cabezas morenas. 47 chatos frentes a 47 narigudos. 47 mentones escurridos frente a 47 mentones salientes. Los aparatos, una vez acoplados, eran inspeccionados por 18 muchachas idénticas, de pelo castaño, rizado, vestidas del color verde de los gammas, empacados en canastas por 44 deltas menos de piernas cortas y zurdos, y cargados en las plataformas y carros por 63 epsilones semi-idiotas, los ojos azules, pelirrojos y pecosos. ¡Oh, qué maravilla! Por alguna especie de jugarreta de su memoria, el salvaje se encontró repitiendo las palabras de Miranda. ¡Oh, mundo feliz en el que vive gente así! Y le aseguro, concluyó el director de elementos humanos cuando salían de los talleres, que apenas tenemos problema algunos con nuestros obreros. Siempre encontramos... Pero el salvaje súbitamente se había separado de sus acompañantes y oculto tras un macizo de laureles estaba sufriendo violentos vómitos, como si la tierra firme fuera un helicóptero en medio de una bolsa de aire. Aterrizaron en la azotea de la Escuela Superior de Eton. Al otro lado del patio de la escuela, los 52 pisos de la Torre Lupton hacían su blancura al sol, la universidad a la izquierda y la cantoría comunal de la escuela a la derecha levantaban sus venerables masas de cemento armado y vita cristal. En el centro del espacio cuadrangular se erguía la antigua estatua del centro cromado de nuestro fort. El doctor Gaffney, el rector y la señorita Keith, la maestra directora, le recibieron al bajar del aparato. ¿Tienen aquí muchos mellizos?, preguntó el salvaje, atemorizado en cuanto empezaron el recorrido de inspección. Oh, no, contestó el rector. Eton estaba reservado exclusivamente para los muchachos y muchachas de las castas superiores. Un óvulo, un adulto. Desde luego, ello hace más fácil la instrucción. Pero como los alumnos están destinados a tomar sobre sí grandes responsabilidades y a enfrentarse con contingencias inesperadas, no hay más remedio. Y suspiró. Bernard, entretanto, iniciaba la conquista de la señorita Keith. Si está usted libre algún lunes, miércoles o viernes por la noche, le decía, puede venir a mi casa. Y señalándolo con el pulgar al salvaje, añadió, es un tipo especial, usted sabe, peculiar. La señorita Keith sonrió, y su sonrisa le pareció a Bernard realmente encantadora. Gracias, dijo, me encantaría asistir a una de sus fiestas. El rector abrió la puerta. 5 minutos en el aula de los Alfa Doble Más dejaron a John un tanto confuso. ¿Qué es la relatividad elemental?, suspiró Bernard. Bernard intentó explicárselo, pero cambiando de opinión, sugirió que pasaran a otra aula. Tras una puerta del pasillo que conducía al aula de geografía de los betamenos, se escuchaba una voz de soprano, muy sonora, que decía: 1, 2, 3, 4, y después,
con irritación fatigada, otra vez. Ejercicios maltusianos, explicó la maestra directora. La mayoría de nuestras muchachas son hermafroditas, desde luego. Yo lo soy también, sonrió a Bernard. Pero tenemos unas 80 alumnas no esterilizadas que necesitan ejercicios constantes. Ya en el aula de geografía de los beta menos, John se enteró de que una reserva para salvajes es un lugar que, debido a sus condiciones climáticas o geológicamente desfavorables, o por su pobreza en recursos naturales, no ha merecido la pena ser civilizada. Un breve chasquido y de pronto el aula quedó a oscuras. En la pantalla situada encima de la cabeza del profesor aparecieron los penitentes de Acoma, postrándose ante Nuestra Señora, gimiendo como John les había oído, y confesando sus pecados ante Jesús crucificado, y ante la imagen del águila de Pocón. Los jóvenes etonianos reían estruendosamente. Sin dejar de gemir, los penitentes se levantaron, se desnudaron hasta la cintura y con látigos de nudos empezaron a azotarse. Las carcajadas más sonoras todavía llegaron a ahogar los gemidos de los penitentes. «Pero, ¿por qué se ríen?», preguntó el salvaje, dolido y asombrado a un tiempo. «¿Por qué?». El rector volvió el rostro hacia él, y en él que todavía aparecía su amplia sonrisa. «¿Por qué?». «Pues porque resulta extraordinariamente gracioso». En la penumbra cinematográfica, Bernard aventuró un gesto que en el pasado, ni siquiera en las más absolutas tinieblas, hubiese osado intentar. Fortalecido por su nueva sensación de importancia, pasó un brazo por la cintura de la maestra. La cintura cedió a su brazo, doblándose como un junco. Bernard se disponía a darle un beso o dos, o quizá un pellizco cuando se hizo de nuevo la luz. «Tal vez será mejor que sigamos», dijo la señorita Kate, y se dirigió hacia la puerta. «Esta», dijo el director un momento después, «es la sala de control hipnopédico». Cientos de cajas de música sintética, uno para cada dormitorio, aparecían alineados en estantes colorados en 3 de los 2 lados de la sala. En la cuarta pared se hallaban los agujeros donde debían colocarse los rollos de pista sonora, en los que se imprimían las diversas lecciones hipnopédicas. «Basta colocar el rollo aquí», explicó Bernard, interrumpiendo al doctor Gaffney. «Se oprime este botón». «No, este otro», le corrigió el rector, irritado. «Oh, este otro, da igual. El rollo se va desenrollando. Las células de selenio transforman los impulsos luminosos en ondas sonoras y ya está», concluyó el doctor Gaffney. «¿Leen a Shakespeare?», preguntó el salvaje mientras se dirigían hacia los laboratorios bioquímicos, al pasar por delante de la biblioteca de la escuela. «Claro que no», dijo la maestra directora, sonrojándose. «Nuestra biblioteca», explicó el doctor Gaffney, «contiene solo libros de referencia. Si nuestros jóvenes necesitan distracciones, pueden ir al Sensorama. Por principio, no los animamos a dedicarse a diversiones solitarias. 5 autobuses llenos de muchachos y muchachas que cantaban o pertenecían silenciosamente abrazados pasaron por su lado, por la pista vitrificada. Vuelven del crematorio de Slug», explicó el doctor Gaffney, mientras Bernard, en susurros, se citaba con la maestra para aquella misma noche. «El condicionamiento ante la muerte empieza a los 18 meses. Todo crío pasa 2 mañanas cada semana en un hospital de moribundos. En estos hospitales encuentran los mejores juguetes y se les obsequia con helados de chocolate los días que hay de función. Así, aprenden a aceptar la muerte como algo completamente corriente.
como cualquier otro proceso fisiológico, exclamó la maestra directora profesionalmente. Ya estaban de acuerdo, a las 8 en el Savoy. De vuelta a Londres, se detuvieron en la fábrica de Corporación General de Televisión de Brentford. ¿Te importa esperarme aquí mientras voy a telefonear?, preguntó Bernard. El salvaje esperó, sin dejar de mirar a su alrededor. En aquel momento, cesaba en su trabajo el turno diurno principal. Una muchedumbre de hombreros de castas inferiores formaban cola ante la estación del monorriel. 700 u 800 gammas, deltas y epsilones, hombres y mujeres, entre los cuales solo había una docena de rostros y de estaturas diferentes. A cada uno de ellos, junto con el boleto, el cobrador le entregaba una cajita con tabletas. El largo ciempiés humano avanzaba lentamente. ¿Qué hay en esos?, recordando el mercader de Venecia, con fresillos. El salvaje preguntó a Bernard cuando regresó. Su ración diaria de soma, contestó Bernard, en una manera confusa, porque en aquel momento masticaba una pastilla de goma de las que le había regalado Benito Hubert. Se las dan cuando han terminado su trabajo cotidiano. 4 tabletas de medio gramo y 6 los sábados. Tomó afectuosamente del brazo a John, y así, juntos caminaron hacia el helicóptero. Lenina entró cantando en el vestuario. «Pareces encantada de la vida», dijo Fanny. «Lo estoy», contestó Lenina. «Zas. Bernard me llamó hace media hora. Zas, zas». Se quitó los pantalones cortos. «Tiene un compromiso inesperado. Zas. Y me ha preguntado si esta noche quiero llevar al salvaje al Sensorama. Debo darme prisa», y se dirigió corriendo hacia el baño. «Es una chica con suerte», se dijo Fanny viéndola alejarse. No era envidia. Fanny, con buena voluntad, constataba lo que constataba lo que sucedía. Lenina tenía suerte porque había compartido junto con Bernard una buena parte de la fama del salvaje. Suerte por reflejar, por el momento, en su insignificante persona, la moda suprema del día. ¿No le había invitado la secretaria de la Sociedad de Jóvenes Fordianas a dar una conferencia sobre sus impresiones? ¿No había sido invitada a la comunidad anual del Aphroditoem Club? ¿No había salido ya en uno de los últimos noticieros sensibles, de un modo sensible, audible y tocable, ante incontables millones de espectadores esparcidos por todo el planeta? No menos halagüeñas eran las atenciones con que ella había tenido distinguidas personalidades. El segundo secretario del Interventor Mundial residente le había invitado a cenar y a desayunar. Lenina había pasado un fin de semana con su fordería, el juez supremo, y otro con el archichantre comunal de Canterbury, el presidente de la Sociedad de Secreciones Internas y Externas de la llamada constantemente por teléfono, y Lenina había ido a Deauville con el gobernador diputado del Banco de Europa. Es algo maravilloso, desde luego, y sin embargo, en cierto modo, había confesado Lenina a Fanny, tengo la sensación de conseguir todo esto haciendo trampa. Porque naturalmente, lo primero que quieren saber todos es qué tal resulta hacer el amor con el salvaje. Y tengo que decirles que no lo sé. Lenina movió la cabeza. La mayoría de ellos no me creen, desde luego, pero es la pura verdad. Ojalá no lo fuera, agregó tristemente, y suspiró. Es guapísimo, ¿no te parece? Pero, ¿es que no le gustas?, preguntó Fanny. A veces creo que sí, y otras creo que no. Siempre procura evitarme. Sale de su estancia cuando yo entro en ella. No quiere tocarme, ni siquiera mirarme. Pero a veces me vuelvo súbitamente y lo sorprendo mirándome, y entonces
Bueno, ya sabes cómo te miran los hombres cuando les gustas. Tú sabes. Sí, Fanny lo sabía. No puedo entenderlo, dijo Lenina. Y era cierto, no lo entendía. Y ello no solo la turbaba, sino que la trastornaba profundamente. Porque, ¿sabes, Fanny? Me gusta mucho. Y cada día le gustaba más. Bueno, hoy se me ofrece una excelente ocasión, pensaba, mientras se perfumaba después del baño. Unas gotas más de perfume, un poco más. Una oportunidad excelente. Su buen humor se vertió en una canción. Abrázame hasta embriagarme con tus caricias. Bésame hasta dejarme en coma. Abrázame fuerte. Arrímate a mí. Oh, es tan bueno el amor como el soma. Hundidos en sus butacas neumáticas, Lenina y el salvaje olían y escuchaban, hasta que llegó el momento de ver y palpar también. Las luces se apagaron y en las tinieblas surgieron unas letras llameantes, sólidas, que parecían flotar en el aire. 3 semanas en helicóptero, un film sensible, super cantado, hablado sintéticamente en color y estereoscopio, con acompañamiento sincronizado de órgano de perfumes. Sujeta esos botones metálicos de los brazos de la butaca, susurró Lenina. De lo contrario, no notarás los efectos táctiles. El salvaje obedeció sus instrucciones. Mientras tanto, las letras llameantes habían desaparecido. Siguieron 10 segundos de oscuridad total. Después, súbitamente, cegadoras e incomparablemente más reales de lo que hubiese podido parecer de haber sido de carne y hueso, más reales que la misma realidad, aparecieron las imágenes estereoscópicas, abrazadas de un negro gigantesco y una hembra beta más rubia y braquicéfala. El salvaje se sobresaltó. Aquella sensación en sus propios labios. Se llevó una mano a la boca. Las costillas cesaron. Volvió a poner la mano izquierda en el botón metálico y volvió a sentirlas. Entretanto, el órgano de perfumes exhalaba el más puro almizcle. Agónica, una super paloma sureaba en la pista sonora. Oh, oh, y vibrando a solo 32 veces por segundo, una voz más grave que el bajo africano contestaba: ah, oh, oh, oh. Los labios estereoscópicos se unieron nuevamente, y una vez más las zonas erógenas faciales de los 6.000 espectadores en el Alhambra se estremecieron con un placer galvánico casi intolerable. Oh, el argumento de la cinta era sumamente sencillo. Pocos minutos después de los primeros ohs y ahs, tras el canto de un dúo y una escena de amor en la famosa piel de oso, cada uno de cuyos pelos el ayudante de predestinación tenía toda la razón, podía palparse separadamente. El negro sufría un accidente de helicóptero y caía de cabeza. ¡Zas! ¡Qué golpazo en la frente! Un coro de «oh» y de «ah» se levantó del público. El golpe hizo añicos todo el condicionamiento del negro, quien sentía a partir de aquel momento una pasión exclusiva y demente por la rubia Beta. La muchacha protestaba, él insistía. Había luchas, persecuciones, un ataque a un rival y finalmente un rapto sensacional. La Beta rubia arrebatada por los aires, y debía pasar 3 semanas suspendida en el cielo, en un frente a frente completamente antisocial con el negro enloquecido. Finalmente, tras un sinfín de aventuras y de acrobacias aéreas, 3 guapos jóvenes alfa lograron rescatarla. El negro era enviado a un centro de reacondicionamiento de adultos y la cinta terminaba feliz y decentemente cuando la Beta rubia se convertía en la amante de sus 3 salvadores. Después, la alfombra de piel de oso hacía su aparición final y entre el
estridor de los saxofones, el último beso estereoscópico se desvanecía en la oscuridad y la última titilación eléctrica moría en los labios como una palomilla nocturna que se estremece una y otra vez, cada vez más débilmente, hasta que al fin se inmoviliza indefinidamente. Pero en Lenina la palomilla no murió del todo. Hasta después de encendidas las luces, mientras se dirigían con la muchedumbre, arrastrando los pies hacia los ascensores, su fantasma seguía cosquillándole los labios, seguía trazando surcos estremecidos de ansiedad y placer en su piel. Sus mejillas estaban arreboladas, sus ojos brillaban y respiraban afanosamente. Lenina cogió el brazo del salvaje y lo apretó contra su costado. El salvaje lo miró un momento, pálido, dolorido, lleno de deseo y al mismo tiempo avergonzado de su propio deseo. Él no era digno, no. Sus miradas coincidieron un instante. ¿Qué tesoros prometía la de ella? El salvaje se apresuró a desviar la suya y liberó el brazo que ella le sujetaba. Creo que no deberías ver cosas como estas, dijo al fin el muchacho apresurándose a liberar a Lenina de toda circunstancia ambiental que pudiera ser un reproche en cualquier falla de su perfección, en el pasado o en el futuro. ¿Cosas como qué, John? Como esa horrible película. ¿Horrible? Lenina estaba sinceramente asombrada. Yo le he encontrado estupenda. Era abyecto, dijo el salvaje indignado, innoble. No te entiendo, contestó Lenina. ¿Por qué era tan raro? ¿Por qué se empeñaba en estropearlo todo? En el taxicóptero, el salvaje apenas la miró. Atado por unos poderosos votos que jamás habían sido pronunciados, obedeciendo a leyes que habían prescrito todos desde hace muchísimos tiempos, permanecía sentado en silencio con el rostro vuelto hacia otra parte. De vez en cuando, como si un dedo pulsara una cuerda tensa a punto de romperse, todo su cuerpo se estremecía en un súbito sobresalto nervioso. El taxicóptero aterrizó en la azotea de la casa de Lenina. Al fin, pensó ésta, llena de regocijo al apearse. Al fin, a pesar de que hasta aquel momento el salvaje se había comportado de manera muy extraña, de pie bajo un farol, Lenina se miró en el espejo de mano. Al fin, sí, la nariz le brillaba un poco, sacudió los polvos de su borla. Mientras el salvaje pagaba el taxi, tendría tiempo de arreglarse. Lenina se empolvoró la nariz, pensando, es guapísimo. No tiene por qué ser tan tímido como Bernard, y sin embargo, cualquier otro ya lo hubiese hecho hace tiempo. Pero ahora, al fin, el fragmento de su rostro que se reflejaba en el espejito redondo le sonrió. Buenas noches, dijo una voz ahogada detrás de ella. Lenina se volvió en redondo. El salvaje se hallaba de pie en la puerta del taxi, mirándola fijamente. Era evidentemente que no había cesado de mirarla todo el rato mientras ella se empolvoraba, esperando, pero ¿a qué? O vacilando, esforzándose por decidirse y pensando todo el rato, pensando. Lenina no podía imaginar qué clase de extraños pensamientos. Buenas noches, Lenina, repitió él, e hizo una mueca al intentar sonreír. Pero, John, yo pensé que ibas a... Creí que te quedarías. ¿No vas a...? El salvaje cerró la puerta y se inclinó para decir algo al piloto. El taxicóptero despegó. Mirando hacia abajo por la ventanilla, practicada en el suelo del aparato, el salvaje vio la cara de Lenina, levantada hacia arriba, pálida a la luz azulada de los faroles, con la boca abierta, lo llamaba. Su figura, agachaparrada por la perspectiva, se perdió en la distancia.
El cuadro de la azotea, cada vez más pequeño, parecía hundirse en un océano de tinieblas. 5 minutos después, el salvaje estaba en su habitación. Sacó de su escondrijo el libro roído por los ratones. Volvió con cuidado religioso sus páginas manchadas y arrugadas y empezó a leer Otelo. Recordaba que Otelo, como el protagonista de 3 semanas en helicóptero, era un hombre negro. Limpiándose los ojos, cruzó Lenina la azotea hacia el elevador. Mientras descendía al piso 27, sacó el tubo de las tabletas de Soma. Decidió que no era bastante 1 gramo. Su pena requería más de 1 gramo, pero si tomaba 2, corría el riesgo de no despertar a tiempo a la mañana siguiente. Dividió la diferencia y puso en su palma izquierda 3 pastillas de medio gramo. Fin del capítulo 11.